Cuando se ha Cuando se habla de la manera en que los cambios en el catálogo de competencias puede afectar nuestra práctica y convoca las conversaciones que se han dado en diferentes redes al respecto, también me indica a mí que hay una evolución en la práctica del coaching. Personas como Chris, personas como mi amigo Celis, que tenemos Olga Lucía, María Fajardo, digamos, de algunos cuyos nombres conozco, y personas a las que conozco, que estamos en este mundo hace algunos años, podemos distinguir la diferencia entre las conversaciones que se suscitan alrededor de las competencias hoy día de las que se daban hace 20, 23, 25 años al respecto, lo cual no deja de hablar pues, de cómo ha evolucionado nuestra práctica y de el interés que le damos a un ejercicio, como mencioné antes, cada vez más profesional. En este contexto, y en el marco de las actividades de nuestro capítulo, del capítulo Colombia de ICF, en el cual pues aporto desde el área de formación, frente a los cambios recientes, nos dimos a la tarea, ¿verdad? Que no fue una tarea muy grande gracias a la generosidad de quien nos acompaña, de explorar y de preguntarnos qué cambios se están dando y el tema de las sincronías, ¿no? De las sincronicidades, porque Chris Bolívar nos compartía en el chat de ICF Colombia algo respecto a un ejercicio que habían hecho los MCCs de España, de ICF de España, al respecto de las competencias y justo coincidía con una serie de conversaciones que estábamos escuchando y que habíamos tenido en reunión de junta directiva del capítulo. Y bueno, dijimos, bueno, preguntémosle a Chris si nos quiere compartir eso. Y nosotros como que sintonizamos con que más bien el tema con Chris va a ser que nos diga cuándo lo quieren, ¿verdad? Y así fue como sucedió. ¿Verdad? Así que nos dimos a la tarea de conversar con Chris Bolívar y consultarle entonces acerca de cuándo podíamos abrir un espacio para que nos hablase de los cambios en la última versión de las competencias para la práctica del coaching de ICF, para la práctica de nuestra disciplina. Así que eso nos llevó a conversar con Chris y dada su generosidad, aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy en una conversación en la que vamos a enfocarnos básicamente como en tres pilares y luego vamos a abrir los espacios para que hagan las preguntas que correspondan a las cuales se pueda referir nuestra invitada. Los tres pilares básicamente en los que nos vamos a estar refiriendo tienen que ver con reforzar la conversación acerca de las competencias para qué. El segundo pilar, un poco reflexionar acerca de cómo ha sido la evolución en el tiempo de las competencias y finalmente, el grueso del plato, el plato de fondo, el tema de las competencias hoy día, la última versión de las competencias, qué tiene de nuevo y qué implicancias tiene. Y bueno, ya no quito más tiempo de micrófono, ya los auspiciadores pagaron todo este tiempo y le paso pues el balón y le doy la bienvenida a Cris Bolívar desde España, una extraordinaria ser humano, un extraordinario ser humano, antes que una tremenda psicóloga, extraordinaria coach, la primer MCC española, dirige con mucho éxito desde hace mucho tiempo la propuesta de coaching esencial, el Essential Institute, con propuestas de trabajo que vinculan la vida de lo esencial, de lo transpersonal, de lo espiritual y un enfoque holístico y sistémico integrado al servicio de la comunidad de coaching para la formación de coaching al servicio de la vida, digo yo, porque la verdad es que la propuesta de Chris a mí siempre me ha sonado como una propuesta al servicio de la vida, al servicio de construir mundos, a través de formar colegas, de profesionalizar la práctica y de una entrega permanente a la perfección y depuración de su propuesta de valor. Sin más, bienvenida, Chris, y perdón que me extendí tanto. Gracias, Francisco. Menuda presentación. Bueno, es un honor estar aquí, un honor la invitación. El tema es amplio y respecto a la actualización es reciente. Así que yo ahora estaba, ¿no? Los foros, ¿no? de ICF Global y está abierto el debate constantemente. Todo el mundo está revuelto
Entonces, veamos aquí que podemos también, ¿no? Debatir y abrir y explorar, pero la conversación y el hilo está ahí, es totalmente, ¿no? Actual. Estábamos comentando con Francisco si mejor dentro de 1 o 2 semanas, mejor hoy. Claro, dentro de 2 semanas se sabrá más y dentro de un mes o dos todavía más, pero ahora ya están pasando cosas, así que decidimos empezar a tirar del hilo hoy. ¿Sí? Bueno, yo no sé si quieres que ya comparta y yo arranco y ya Pero está. es como Dime. las competencias como para qué. Desde tu mirada y de práctica, la práctica que tienes en cuerpo, las competencias para qué. Hmm. Voy a compartir pantalla porque voy a recoger también lo que cuenta la ICF al respecto y así vamos tirando del hilo. Por mi parte, podéis intervenir cuando queráis. En cualquier momento yo iré también, ¿no? Planteando preguntas al respecto. Bien, Entonces, ICF, ¿no? Dice, em, el coaching es entre arte y ciencia, muy bien, para acompañar transformaciones y de ahí los modelos de competencias que marcan la diferencia, ¿no? En el ser profesional y en el ejercer bien el rol de coach y son principios rectores, ¿eh? Para el coaching profesional. Yo creo, ¿no? Principios rectores para mí es importante porque implica que no son ciencia exacta, sino que uno puede jugar, ¿no? Ahí tenemos la primera variable para tener en cuenta. Desde mi punto de vista también, las competencias como principios rectores nos orientan, ponen bases, son pilares para el ejercicio de la profesión de coaching. Para mí, adelanto ya, ¿no? Uno de los cambios que está habiendo más potentes en ICF tiene que ver con la competencia 2. Yo trabajo con metacompetencias. ¿M? Entonces, para mí, sin mencionarlo obviamente y sin que no se hable de metacompetencias, pero sí se está, y ahí el título, ¿no? De la propuesta de hoy, se está acercando cada vez más a este ser del coach en profundidad, en una seria revisión más allá de lo competencial. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, ¿no? Pues te anticipo también, está evolucionando hacia la supervisión, como ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis recogidos los links, porque a veces sabemos, ¿no? Que la web de ICF es muy compleja, muy grande y uno se pierde. He recogido a día de hoy los links y ya empezamos a ver que hay competencias de coaching, que ya las sabemos, de coaching de equipos, que también sabemos, de supervisión, que son nuevas, y de mentoring, aunque no están desarrolladas, pero ya la cosa empieza, ¿no? A complejizarse en los distintos matices. No sé si contesta esto a tu pregunta, Frank. sí, sí, Muy claro que bien. sí, claro que sí. Y yo creo que luego podemos, pues le pueden ir tomando las fotos al QR en todo caso. Comparto lo que dices de el entramado el entramado de la página web es muy interesante, ¿verdad? Así que gracias por darnos esos atajos. Eh, Te quería preguntar, Cris, ¿cómo desde tu mirada, bueno, de hecho estás de alguna forma amarrando la pregunta uno y parte de la pregunta 2, la pregunta uno, competencias para qué, y el pilar 2 que tiene que ver cómo se han ido moviendo las competencias en el tiempo. Y ya tú nos traes de que lo que observas es un desplazamiento hacia el ser del coach. ¿Qué elementos destacarías tú que traban relación con ese desplazamiento hacia el ser del coach? Sí, recordemos, ¿no? Los que somos más antiguos, había 11 competencias, luego pasamos a 8. Yo creo que ahí ya hubo una gran capacidad de síntesis y de focalizarse, pero el cambio importante para mí vino cuando se añadió la 2 y también cuando se empezó a llamar Evoca Conciencia. Y ahí, desde los distintos foros de MCCs, etcétera, etcétera, también hubo muchísimo debate. En las traducciones, ¿no? Poníamos emerger, poníamos
crear, poníamos despertar conciencia y al final yo estuve muy de acuerdo con el término evocar o evoca porque nos lleva a la reminiscencia y a la anamnesis platónica. ¿M? Ya sabéis que yo, entre otras cosas, soy filósofa también. Y, y me pareció un planteamiento potente para explicitar que ya está en nosotros esa conciencia, ya está en el cliente. Y el tema es cómo facilitamos que emerja, que evoque, que recuerde, que conecte otra vez con eso que ya está ahí. Y por supuesto, para mí el salto fundamental fue la 2. O sea, yo creo que eso nos lleva definitivamente al viaje mm, de la técnica al arte, a pesar de que, y ya lo hablaremos, creo que hay un exceso técnico, pero que también yo creo que es fruto del histórico del mentoring, no había más, ¿no? Por ejemplo, en ICF. Y sin embargo, con el añadir la 2, ¿no? Encarnar la mentalidad de coaching, cada vez más la supervisión, con definitivamente, ¿no? Incluir en la 2 los matices que luego veremos, creo que esto nos lleva definitivamente a poner el foco en el trabajo personal del coach, un trabajo profundo de desarrollo. Y eso para mí es básico. En cualquier caso, la discusión últimamente creo que no está tan centrada ahí, que creo que todos más o menos compartimos, sino en las 7. Y en eso, ¿no? En el añadir esto de knowledge, o conocimiento, que esta es otra, como lo hemos traducido, luego mostraré, está dando mucho debate y supongo que aquí también lo dará. No sé si contesto Sí, a lo que queríais saber al respecto. es interesante esto, que ciertamente por el lugar donde se ha generado la discusión, que de una u otra forma también refiere, me parece a mí, a la misma evolución que ha tenido el desarrollo de la disciplina, ¿verdad? Toda vez que de pronto aparece esta 7, ¿no? De esos cambios en la 7, asociados con elicitar conciencia, evocar conciencia y los recursos o medios que podemos utilizar para contribuir a elicitar la conciencia y cómo esto de pronto nos confronta con una discusión que hemos tenido a lo largo de nuestra formación y tú que formas coaches, ¿verdad? Respecto a desde qué lugar nos colocamos frente al otro, cómo no hacer un trabajo directivo, ¿verdad? Cómo generar conversaciones en que las cosas se evoquen no desde la directividad, sino que desde el espacio de la creación de preguntas que provoquen y que inviten. Y no dejo de recordar la primera vez, una de las primeras grabaciones que yo hice en mi formación de coaching, que mi querida maestra de ese entonces, Sonia Sinistierra, pues con mucho amor me dijo, usted no está aquí para darle consultoría a su cliente, ni decirle lo que debe hacer, ¿verdad? Y entonces uno sigue evolucionando y trabajando en su práctica, espero yo que evolucionando, y años después viene y se topa este asunto. Entonces, claro, genera cierta disonancia, ¿no? Lo cual me parece chévere, o sea, yo creo que es un momento bonito en términos de que habla de cierto nivel de madurez de la disciplina y del compromiso creciente con diferenciarla de otras prácticas. Sí. Vamos a ver los últimos cambios. A ver, que voy a poner el chat que no estoy viendo si escribís algo. Cris, en caso de alguna consulta o algo, si quieres, te voy contando. Perfecto, muy bien. En el último town hall de la ICF, de hace nada, 4 días, no sé si alguien más estuvo por allí, ¿no? Am, Se compartieron, pues eso, ¿no? La intención y la revisión de las actualizaciones. Entonces, por un lado, refleja esta evolución que estábamos diciendo a partir de como siempre, ¿no? La ICF hace estudios amplios para hacer los cambios, consultando clientes, coaches, no coaches, etcétera. Y se revisaron, eliminaron, agregaron cositas
alineado, ¿no? con los estándares de la ICF, lo cual es discutido, ¿eh? Insisto, y luego ya veremos. Entonces, como decía, se introducen algunas subcompetencias o indicadores o como le queramos llamar. Em, y sobre todo, se amplía la definición de la competencia 2 de Encarna una mentalidad de coaching, que como veíamos antes incluye supervisión y bienestar. Entonces, también ahí esto de incluir bienestar creo que recoge el sentir del crecimiento del life coaching. Porque históricamente parecería, ¿no? que el coaching tenía que ver más con las organizaciones, cuando entras en foros, etcétera. Casi todo el mundo acaba hablando de que hace coaching para líderes, para empresas, pero el mundo del life coaching está ahí y del coaching más destinado a lo personal. Y ahí también hay un cruce muy interesante con lo que es no solo la psicología coaching, sino la psicoterapia, counseling, ¿eh? Entonces ahí tenemos también un temazo, que he hablado en otros momentos. Y bueno, y luego también incluye pues lo que está actual, ¿no? La IA, etcétera, etcétera, o la tecnología en general, de cómo la vamos o podemos usar de una forma ética, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gestión emocional, que también se añade. Am, bueno, entonces preguntas que aparecían y que se está construyendo la FAC, ¿eh? ICF está construyendo, que calculaban ellos que a finales de septiembre, principios de octubre estaría, pero me imagino que estará cuando esté, pero no tardará mucho, para las preguntas frecuentes que nos venimos haciendo, sobre todo en las escuelas, ¿no? Bueno, ¿y esto cuándo se refleja en los exámenes? ¿Cuándo habrá los criterios para CC, PCC, MCC, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, está ahí, en camino, y parece, ¿no? que especialmente en octubre, empezará a aparecer todo y de cara a finales del 2026 ya estará totalmente incorporado en exámenes. En cualquier caso, ¿no? Por ejemplo, escuelas, ¿no? que eh, se pedirá en la próxima renovación de la acreditación que se esté trabajando con la actualización de competencias. Bueno, poco a poco yo creo que se irá haciendo y, y las traducciones lo mismo, ¿eh? Nosotros Ya. con ICF España, desde el grupo de escuelas, la red de escuelas españolas y MCCs, estuvimos haciendo la revisión. La revisión, si no tengo mal entendido, ICF ya la presentó, ICF España, ICF Global, y bueno, está en curso, pues eso, estarán revisando sus cosas, porque está en manos de los capítulos la traducción a los distintos idiomas. No sé respecto al ATAM al final cómo quedará, si se toma la de ICF España o cada capítulo va a querer hacer la suya. Esto no tengo ni idea, pero supongo que lo iremos viendo poco a poco. Entonces, No tengo idea. ¿perdón? No, vale. Am, Poco a poco, iremos viendo más cositas. Es cuestión de estar al tanto yo creo que en el foro, ya Ya. sabéis, engagement de ICF Global, desde educación, sobre todo, ¿no? Las escuelas, etcétera, hay muchísima información que se está compartiendo y con la que puedes estar actualizada. La directora de educación de ICF, por ejemplo, respondió a un mensaje nuestro hablando de que los requisitos se van a publicar en octubre para los ACC BARS en noviembre y bueno, y seguramente sucesivamente iremos viendo más los cambios incorporados. Bueno, estas son las competencias, ya sabemos. Y ICF, para quien no sepa, pues lanzó ya el cuadro donde comparar los cambios que había entre las antiguas, ¿no? las anteriores competencias y la actualización. Entonces, por ejemplo, en ética simplemente se añadió ICF, que me parece muy lógico, ¿no? ¿Qué competencias? Las de ICF, ¿no? ¿Qué valores los de ICF? Entonces, bueno, un detallito que está bien, pero que no cambia nada sustancialmente. La 2 sí, la 2 ya tiene
cambios importantes. Luego lo veréis en castellano, ¿eh? O en español. De momento os pongo el original en inglés para que no haya confusiones, ¿eh? Ni matices a discutir respecto a la traducción, porque las traducciones están ahí en su proceso, ¿eh? De, de traducción. Sobre todo en la 2 se cambia o se amplía la definición y esto me parece relevante. Se toca la 2, la 4, la 7 y se añaden dos, la 9 y la 10. Lo vemos en, en castellano, ¿sí? Para que sea más fácil. Espera, no, lo tengo colocado, a ver, ahí. Am, Participa en el aprendizaje y desarrollo personal y profesional continuo como coach, muy bien. Trabaja con supervisores de coaching o mentores según sea necesario. Claro, esto no estaba. Desarrolla y mantiene mentalidad abierta, curiosa, flexible. Estupendo. Entonces ya incluye, ¿no? Con la intención de ICF de incluir la supervisión como algo obligatorio en breve, estoy convencidísima, incluye que uno se tiene que revisar más allá de lo técnico, más allá de la mentoría. En en la 2 añade, ¿no? Incluido el conocimiento de las mejores prácticas actuales de coaching y el uso de la tecnología. Bueno, ¿hasta dónde llegará esto? Pues está ahí abierto el debate. En la 4 añade prejuicios, en la 6 gestionar las propias emociones, en la 7 mantiene el bienestar emocional, físico y mental para prepararse durante y después de cada sesión también. Se añade fomenta la apertura y curiosidad y en el cliente y en el proceso. Y la 10 permanece consciente a la influencia de pensamientos, comportamientos de uno en el cliente y en los demás, ¿sí? Consciente del impacto que nosotros hacemos. Entonces, mi idea era iros presentando cada uno y ¿qué opináis? ¿Sí? Entonces, no sé si preferís anotar o escribir en el chat qué os parece algo y luego lo debatimos todo junto o preferís hacer una a una y vamos revisando cositas. Lo digo por una cuestión de tiempo, estamos a mitad de la charla. ¿Qué preferís hacer? ¿Qué preferís? ¿Qué prefieres, Francisco? ¿Una a una o todo junto al final? Yo diría Ideal que una a una, vayamos dice. anotando. Y aquí, perdón, Perdón. aquí nos dicen que una a una, ideal una a una, y así avanzamos. Que nos muestres eso, como las implicaciones una a una, por favor, Cris. Gracias. No, las implicaciones ya lo he comentado. De Entonces, acuerdo. ahora ya es qué opinamos todos, ¿no? Ok. Lo abro a debate. ¿Cuáles serían las implicaciones para mí? Como he dicho, es claramente orientado al desarrollo, crecimiento, conciencia, responsabilidad personal del coach, en el ser del coach, más allá ya de lo técnico y la mentoría y las competencias entendiendo que la 2 es una competencia, pero no es una competencia, ¿eh? Va mucho más allá de una competencia. Para mí incluye ya metacompetencias, que si queréis luego al final os hablo de ellas o para otro día, no sé. ¿Qué veis ahí? ¿Qué opináis? ¿Qué implicaciones veis? Podéis abrir micro, ponerlo en el chat, no sé lo que queráis. Yo preferiría preguntas al final. Bueno, no sé, lo que Yo queráis. quisiera Fer, aportar sí, algo sí, porque he estado encima de esto desde que salieron las competencias. Y para empezar, bueno, una pequeña crítica constructiva a la ICF salió en inglés primero. O sea, sí, todos los demás, o sea, sí. cero a la izquierda, Sí, 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 ¿no? Y supuestamente somos inclusión. sí, Ahora, hay tres cositas dentro de las competencias que me gusta aclararlo al mundo hispano. Y yo tengo una academia y nosotros nos especializamos en Level One, formar personas a nivel ACC. Para el mundo hispano, nosotros queremos aclarar los términos, ¿no? Para nosotros, life coaching y executive coaching es lo mismo. Life coaching te lo paga una persona independiente, executive coaching te lo paga una empresa. O sea, en Estados Unidos, executive coaching es life coaching en una empresa para un ejecutivo. Las mismas competencias, la misma forma de trabajar, el mismo mindset.
y estamos bien claros de que coaching funciona y que lo que aporta es mucho más importante y profundo que un consejo. Cosa que en Latinoamérica hemos visto cómo por no cuidar esto se ha empañado la profesión de coaching en los casos de escándalos que hemos visto en los últimos 2 años. Las competencias en general, Cris, provee dos cosas que tienen pros y contras. Primero, enfatiza la supervisión por primera vez, ¿ok? Lo cual es sumamente provechoso para todos los coaches. Pero eso podría llevar a una burocratización de ese aspecto, una comercialización, y para los coaches independientes que no tienen mucha plata, que trabajan con sus cosas y pro bono, no van a poder. Se debe buscar una forma de que esa labor se haga entender y que se haga de una forma más pragmática y real. El otro aspecto, que es tema de debate profundo, es más que todo, y lo veo en Estados Unidos y en el mundo con la volatilidad que existe, el tema del sesgo ideológico y lo que aquí, y no es mi posición, y soy completamente neutro, yo soy coach, soy hombre de negocio, el wokeness, sobre todo en evocación de conciencia de el tema de sensibilidad cultural, diversidad, lenguaje inclusivo, exploración interseccional, es para aportar amplitud y pertenencia a un grupo globalizado. ¿Ok? No, no sobreintelectualizarlo, porque hay un movimiento que se va, bueno, en Estados Unidos lo llaman el WUBU. Y en el caso de los problemas que existen en Estados Unidos, la posición de referir a psicoterapia incluye a aquellas personas que se identifiquen de algo que no son. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado todos los coaches en mantenernos completamente claros y transparentes en que estas competencias son para, tú sabes, mantenernos abiertos y respetuosos, porque hay referencias a contextos de poder, privilegio, equidad y diversidad. Y saben, nosotros conocemos la ICF, y aquí en Estados Unidos sí hay ciertas cosas que han evocado críticas y están en las redes, Elías Tutor, varios MCCs, y han sido, en este momento, proceso de discusión, no solamente con coaches certificados, MCCs, sino también a nivel de los BetterUps, Ezra, Torch, todas las plataformas. De resto, yo creo que muy bien que estemos trabajando el coach como instrumento de coaching. O sea, el que una de las competencias sea desarrollar el proceso interno del ser, que es Pamela McLean, Erickson, todo lo que sabemos, que también requiere cierta madurez de coaching. A nivel ACC, o sea, es muy difícil que una ACC comprenda cabalidad de esto, pero sí puede salir con los fundamentos para su desarrollo. Ese es mi punto, esos son mis dos puntos. El de debate, que yo sé que es un tema candente, no me gusta entrar ahí, pero el de la supervisión, que yo creo que es el más, el más gráfico de todo dentro de estas nuevas competencias. Gracias, Fer. Sí, yo respecto a la supervisión, es como todo en esta vida. O sea, al final, cuando eres un profesional, tienes que invertir en tu trabajo, ¿no? Que te permita seguir creciendo profesionalmente en todos los ámbitos de la psicología coaching, de la psicoterapia, etcétera, etcétera, está la supervisión. La EMCC tiene supervisión desde hace tiempo. Otra cosa es la exigencia de ICF, o igual que de la EMCC, cómo va a ser, ¿no? Yo, por ejemplo, con la MCC no estoy especialmente de acuerdo. ICF no sé qué hará, pero hay muchas formas de poderla facilitar o, ¿no? Para que el coach se revise. Pero de una u otra forma creo que se ha de revisar y creo que se ha de tener en consideración. Porque, al menos desde mi experiencia, la base es el trabajo personal propio, del ser del coach, más allá de las competencias. No, no es algo técnico, ¿no? Como ya decíamos, es entre arte y técnico. Vamos a seguir avanzando entonces. Cris, ¿Alguien escribió en discúlpame. el chat?
Aquí tengo un comentario, qué pena que me atravesé, dice Elena Junquera, dice, para mí los cambios en la C2 tienen que ver con remarcar la importancia de que el coach se mantenga en un proceso continuo de autoconocimiento hacia la salud y el bienestar, teniendo en cuenta que cuanto más lejos lleguemos con nosotros mismos, más lejos llegaremos con nuestros clientes o coaches. Dice Francisca Plaza, dice con respecto a lo que comenta Fernando, el trabajo de las metacompetencias del coaching esencial, sobre todo la nadiedad, me parece interesante. Si nos comenta Cris sobre ello, sería hermoso. Y dice Manu Aduna, dice imprescindible el mentoring y la supervisión que ayuda directamente a esa competencia. Ahora bien, ¿cómo hacemos entender de la necesidad de que el coach se revise? Ujú. Yo creo que es un tema de ir tomando conciencia de la importancia de, de esto que decíamos, ¿no? De la revisión. Hasta ahora poco hablábamos del tema, pero cada vez hablaremos más y la ICF irá apretando también, como decíamos, ¿no? Por un negocio. Ese es el riesgo, ¿no? Que todo se acaba convirtiendo en negocio. Por un lado, sano, bueno, ¿no? Porque todo el mundo ha de vivir de lo que sea que tenga y quiera y decida vivir. Por otro lado, ya sabemos que, bueno, ¿no? El ser humano ahí pone también su granito de ambición y de, ¿no? Y de lucrarse a pesar de. Pero bueno, esperemos que todo sea de forma muy ética y muy consciente. Am, la nadiedad, decíais, bueno, solamente voy a referirme a la definición de lo que es nadiedad como metacompetencia nuestra, que es la calidad de ser nadie y por lo tanto de ser esencial, trascender la identidad falsa del ego y su necesidad de importancia. Es decir, apartarnos un poco del medio para que aparezca todo eso que tiene que aparecer y le sea útil al coach, ¿no? Sin tantos egos por el medio. Bueno. Creo que todo eso, por ejemplo, en nuestro modelo de metavisión es una forma de trabajarlo también, ¿no? Que es la supervisión ¿no? de un nivel transpersonal donde también trabajamos pues, con este ser profundo del coach y sus metacompetencias. Y yo creo que ahí, siguiendo el hilo de Fer, es un viaje que el ACC como coach pues va a empezar a andar. Pero como ser humano, uno puede estar muy trabajado también. Una cosa no quita otra, ¿no? Pero obviamente todo este viaje focalizado a la profesión es un viaje hacia la maestría. Y ahí todos sabemos que nos lleva pues 10 años o más. Y ya no digo certificarse, digo, ¿no? Es un trabajo paralelo al desarrollo personal, a la maduración personal, al viaje de vida de cada uno de nosotros, que es un viaje de toda la vida. Entonces, yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Voy a seguir avanzando porque es que si no nos vamos a quedar aquí en la 2 y luego si acaso ya recogeremos cositas, ¿os parece? O nos paramos más aquí? O tal vez movámonos, tal vez podemos irnos moviendo a la siguiente, Vale, ¿verdad? De cara, y no dejemos de anotar las preguntas que tenemos, así sea que hayan sido de una previa, para que luego Chris recoja, porque capaz una cosa se relaciona con otra. perfecto. Y disculpa, Sí, Cris, en la 2 también menciona por primera vez la tecnología. sí, ajá, exacto. Y eso tiene que ver Es con la ampliar este IA. contexto sistémico, ¿no? Con lo que hay, con lo que pasa, con lo actual ahí. Bien, la 3 habla, ¿no? Bueno, la 3, la 5 y la 6 tienen pequeños cambios, ahora lo miramos. Describe esta filosofía de coaching y define claramente qué es y qué no es, ¿eh? Estas distinciones. Yo creo que ahí, atándolo con lo que decíamos, recordemos, ¿no? El sesgo que hay en la calle, también en la calle profesional de los coaches, de hablar de psicología y coaching. Recordemos, estamos hablando de psicoterapia y coaching. Esa es la gran distinción. Y recordemos todo el crecimiento, al menos en España, en Inglaterra, en Australia, de la psicología coaching, ¿m? Por ejemplo. Y trabaja hacia los fines del coaching. Eso también creo que es importante en la traducción, ¿no? Recogimos ya no objetivos. Al final, la ICF no habla tanto de objetivos, habla de fines, habla de metas,
Las traducciones, pues habrá que ver, ¿no? Cómo hacemos. Pero a mí me parece un dato importante precisamente para dejar de estar siempre pendientes de el SMART, el objetivo, hay que alcanzar, hay que lograr, hay que relajémonos, es proceso, es un proceso el coaching. Cuando forzamos hacia el objetivo, empezamos a generar ruido. Este es mi punto de vista y entiendo que esto también nos lleva a reflexionar sobre ello. Am, lo paso rápido porque no sé si esta es tan relevante, ¿eh? Pero id anotando preguntas y reflexiones y opiniones al respecto. Luego en las 5 se añade el que permanezca consciente de lo que está surgiendo para sí, para el cliente en el momento presente, ¿eh? Mucha conexión con la presencia y también acerca de mí, ¿eh? De lo que me sucede a mí. Y en las 6 me parece interesante el matiz, en lugar de comunicó, está comunicando, porque la comunicación es constante, permanente, a través del silencio, a través de la palabra, a través del gesto, a través de todo. Es imposible no comunicar. Entonces creo que este matiz también es interesante para tomar conciencia de ello como coaches. ¿M? Pueden escribir sus preguntas por acá, exacto. Y lo mismo, ¿eh? Apuntáis vuestras reflexiones y me voy a las 7, que aquí parece que hay mucho jugo, que es este knowledge que en castellano, en español, digo castellano porque recordemos, que en España tenemos 4 idiomas distintos. Uno de ellos es el castellano, que es el que al final acaba siendo el español. Por eso, desde mi tendencia catalana, donde mi primer idioma es el catalán, ahí no viene el tema. Entonces, consideramos que una buena traducción es conocimiento, que no conocimientos. Pero ahí, no sé, Fer, o los que estáis, ¿no? Sois de habla bilingüe absoluta en inglés, ¿qué opináis? Pero en los foros, ¿no? de ICF Global se empezaba a interpretar y que además la ICF había dicho que conocimiento tiene que ver con, pues si yo sé facilitar un trabajo de mindfulness, etcétera, etcétera, pues pongo al cliente a respirar, ya no sé qué. Y bueno, entonces todo el debate de cuándo, cómo, de qué manera, desde dónde, para qué, sobre todo, ya sabemos, sin apego, esto es fundamental y CF lo recalca, pero también yo comentaba, ¿no? En estos foros la experiencia o ¿no? el conocimiento que El tengo. conocimiento, Cris, y esto se discutió y yo le pregunté a Di Girolamo. Ujú, La traducción en español, en castellano, está ujú. más hacia wisdom, Exacto, sabiduría. exactamente, exactamente. Esa es mi opinión, sí. Cuando yo entiendo conocimiento con eso, ¿no? Con el saber profundo, la sabiduría, el saber percibir, no tanto conocimientos técnicos o herramientas que también, que también. En cualquier caso, como decíamos, ¿no? Yo creo que ahí esto tiene que ver luego con el saber hacer y la maestría del coach, con lo cual se relaciona directamente para mí con la 2, con la competencia 2. Porque si tú lo haces desde un lugar poco maduro, desde tu ego, desde tu comodidad, etcétera, etcétera, es una cosa. Y si lo haces desde tu sabiduría, que implica todo un viaje profundo de tu ser coach, es otra historia. ¿M? Entonces, lo que pasa es que en castellano, si ponemos sabiduría, se va a interpretar muy raro, porque yo que trabajo con metafoco en la sabiduría lo sé, que se entiende raro. Pero efectivamente comparto, ¿no? con Fer que estamos hablando de eso, ¿eh? Para saber dónde, cuándo, cómo, hasta dónde, de qué manera. Por ejemplo, lo que iba a contar, ¿no? En lo que yo veo hay muchos coaches que utilizan la relajación, la respiración, el centramiento así, pum, de entrada y por norma. Yo nunca he compartido eso porque he visto también situaciones donde el cliente se desenfoca totalmente, se coloca en otro sitio, entonces no podemos ver lo que hay realmente, lo que venía a trabajar, sus miedos, lo que sea, ¿no? Entonces creo que hay que saber cuándo, cómo y de qué manera y por lo tanto utilizarlo desde, como decíamos, la propia sabiduría. ¿Algo más aquí?
lo... Cris, aquí nos comenta Olga Lucía Toro, nuestra coach MSC, dice, knowledge es conocimiento que implica experiencia y saber profundo o sabiduría acumulada con los años. Exacto. También Elena Junquera, aquí nos regresa un poquito a la competencia 2, dice, teniendo en cuenta que hasta ahora la competencia 2 no tenía marcadores PCC propios y se evalúa a través de otras competencias como la competencia 4, 5, 6 y 7, y ciertas subcompetencias no podían observarse dentro de la sesión, ¿hay cambios respecto a la evaluación de la competencia 2? Gracias, Cris. Esa es la pregunta. Yo creo que hasta que no se desarrolle más, se desarrollen los indicadores, no sabremos si qué impacto tiene eso o no. En cualquier caso, me quedo, estaba dándole vueltas ahora a esto de sabiduría, ¿eh? Me quedo con esta visión y creo que es importante tomarlo en cuenta antes de que queden selladas, ¿eh? Quede sellada la traducción al español y lo voy a proponer como posibilidad de cambio. Creo que puede estar bien en lugar de conocimiento, sabiduría. ¿Qué más? No tenemos ningún otro comentario en el chat. Tenemos la mano levantada de Alfonso Medina. Alfonso es uno de los que Alfonso, estaba en el equipo de la traducción. Hola, adelante. buenos días o buenas tardes. Buenos días a muchos y buenas tardes a otros. A ver, que gracias por traer esto, eh, Chris. Para mí hay dos cuestiones aquí. De repente, escuchándos, he recordado que antes este ítem de compartir observaciones tenía también intuiciones, Insights. compartir intuiciones. ¿M? Y personalmente me parece mucho más apropiado desde el punto de vista de la psicología cognitiva el término intuición, que es lo que te llega en ese momento, y compartirlo sin apego, y no tiene la carga de procesamiento profundo que tienen los contenidos que llamamos conocimiento. Es decir, lo que llamamos conocimiento habitualmente es algo que ya ha pasado por muchos procesos de análisis, de razonamiento, etcétera, y que está consciente, mientras que la intuición es una cualidad de todos los humanos y de nuestra sabiduría interna y no supone trasladar información que pueda, en fin, que pueda guiar, que pueda interrumpir el proceso de descubrimiento de nuestros clientes. No sé si he sido demasiado abstracto y profesor de psicología, pero No. la idea es que me parece que la palabra conocimiento es muy poco acertada. Me sigue pareciendo que este ítem, este indicador, eh, me recuerda a la definición de las preguntas poderosas. ¿M? Las preguntas poderosas son aquellas que causan impacto, es una definición a posteriori. Y yo creo que no necesitamos ninguna de las dos. Aquí se dice que tiene, o sea, compartir lo que sea, ideas y sentimientos sin apego, que tienen el potencial de crear un nuevo aprendizaje para el cliente. Yo, No, yo bajo creo, mi experiencia, no sé cuándo va a crear ese impacto, mm, o ese yo, aprendizaje en el cliente, pero mm, prefiero que se mantenga en compartir algo que es mío y el conocimiento seguramente no es de nadie, es la suma de todas las intuiciones o de todas las informaciones o de todos los conocimientos de todo, con lo cual eh, me parece, introducir la palabra me parece un poquito arriesgado. o sea que la propuesta sería algo así como comparte aquello que, sin apego, aquello que tiene el potencial de crear nuevas, ¿no? Quizá algo que lo englobe todo. Porque, por ejemplo, cuando ahora te oigo hablar de intuición desde nuestro modelo de sabiduría Mm, o desde el nous aristotélico, ¿no?
Claro. de lo que sabiduría incluye razón e intuición Mm. de una manera más elevada, ¿no? Con conciencia de. Sí, lo Entonces, malo que en inglés intuición, claro. intuition, viene de la misma raíz que tuition. Y tuition, corregirme los ingleses nativos y bilingües, tuition es enseñanza, ¿no? A Sí. ver, tenemos manos y nos quedan pocos minutos. Menos mal que en la 8 ya se acaba porque hay poquito por decir, pero decid. Tenemos la mano de Francisco y Fernando. Sí, primero Adelante. Francisco. Sí, me gustaría que no, que de pronto Fernando plantee, porque yo quiero hacer como que una pregunta puente, como para irnos moviendo e ir cerrando. Vale. Fer. No, de nuevo, la intuición ya viene con eso de ser instrumento para coaching, algo que ahora en supervisión se está introduciendo que tiene que ver con los procesos paralelos, en la parte verbal de decir, oye, mira, lo que surge en mí en este momento y podría estar equivocado, ese tipo de planteamiento que es parte de la sesión porque surge de la interacción. Ese es el punto que yo veo que se está introduciendo mucho, sobre todo a nivel MSC, se nos exige. Y por último, en la 8 hubo un tercer cambio en una palabra que es el resultado, apoyarlo. Hace muchos años, cuando empezaron las proficiencies de Thomas Leonard, era champion the client, era como campeonear, eso es un término que es champion, yo te apoyo como un campeón, como el caballero de armadura. Mm. Luego lo cambiaron a celebre el logro y ahora lo bajaron de categoría a reconócelo. Y para mí en Estados Unidos coaching todavía tiene el elemento, tú sabes, motivacional de que al final de una sesión, dude, you got this, o sea, tranquila, vamos bien, ¿entiendes? O sea, eso al final no hace nada malo a la sesión, reconoce, apoya y deja al cliente en alta. Ese es mi planteamiento de esa 8 al final, ese cambio. Yo con la 8 también estoy de acuerdo con el cambio entre celebra y reconoce, porque celebra, en mi experiencia, había tendencia, ¿no? A ese leadership, ¿no? ¿Cómo se llama? Leadership, ¿cómo es? Eh, Cheerleader, Eso, cheerleader. 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 Eh, donde se caía a veces y que podía generar desde, para mí, la sorpresa del coach y de, bueno, yo qué sé, a dependencia. Entonces, otra cosa es reconocer, que el cliente pueda visibilizar los logros, ¿no? que está teniendo y poderlos él reconocer. Pero bueno, matices. Que yo creo que además tampoco me parece mal que ICF haya dejado la traducción a los capítulos, porque es que es cierto, los matices del lenguaje son brutales. Entonces, entre una lengua y otra, esa palabra abre un mundo que en otro idioma no lo abre. Y no es tan fácil la cosa, evidentemente. Olga. Gracias. Yo solamente quiero decir que estoy muy grata, muy agradecida por abrir esta conversación, por lo que Cris nos ha presentado, por lo que han ofrecido Alfonso, Fernando, etcétera. Y creo que esta conversación no se acaba aquí. Una hora me parece que fue muy corta y sin embargo, tengo dos claridades en este momento. La primera, quienes hemos trabajado tantos años en escuelas de formación y los que siguen trabajando en escuelas de formación y en supervisión, tenemos la obligación de ser rigurosos y mantener los principios fundantes de la profesión de coaching, de Thomas Leonard y nuestros forefathers, de quienes acuñaron esta profesión hace 30 años atrás o más. Ok. Número uno, el rigor es obligatorio. No hay un buen arquitecto que no haya sido un buen dibujante primero. No hay un buen ingeniero que no haya sido un buen matemático primero, un riguroso matemático. Tenemos que ser rigurosos coaches para poder ser MSCs después y ser buenos coaches después. Entonces creo que el rigor es muy importante. Creo que los nuances, los ajustes son muy pertinentes y me parece que el debate está abierto y creo que Cris lo acaba de poner en su justa medida. El lenguaje tiene sutilezas, pero de nosotros depende mantener el rigor. Yo creo que el rigor se justifica
Yo creo que los principios del coaching, de la presencia impecable, del trabajo, del ser coach, ese énfasis me parece lo más importante, el trabajo con el ser coach, con el ser capaz de ser presentes, de acoger al otro, de recibir al otro con neutralidad y también con flexibilidad y también con la intuición y también con mi experiencia. Olga Lucía Toro no puede negar que tiene muchos años encima, una trayectoria, Cris Bolívar, todos ustedes. Entonces sigamos esta conversación, me pareció muy enriquecedora. Disculpen que me tome tanto tiempo para decir esto. Francisco, Bien, sí, recojo el guante del tiempo. Esta era una conversación que a nosotros nos parecía urgente tomar por la naturaleza de los cambios y sobre todo por un acto de responsabilidad. Eh, Algo que yo observo con lo que ha venido compartiendo Chris y que siempre ha estado presente en el catálogo de las competencias es que se trata de un sistema de tal suerte que virar una competencia fuera separada del contexto de las demás, lo que puede hacer es la empobrece o simplemente la saca de contexto, ¿verdad? De tal suerte que si, como bien decía Olga Lucía, no se puede ser un buen arquitecto sin antes haber sido un buen dibujante, con las diferencias del caso, yo creo que la profundización, expansión de la competencia 2 eh, es como el contexto o la base que permite que la competencia 7 con sus cambios caiga en un buen lugar. Porque un profundo trabajo en la competencia 2 en esto que tiene, en este trabajo en nosotros, en este proceso de ampliación de conciencia, en esa aspiración a la nadiedad, tomando la palabra, el término me ha encantado que plantea Chris, lo he escuchado en ciertas tradiciones. A ver, eso nos permite que a la hora de llegar al tema de los cambios en la competencia 7 sea desde un lugar amoroso, compasivo, de nadiedad, sin estar adscrito a una mirada particular del mundo y a tratar de llevarlo a un lugar u otro. Y eso es lo que hará la diferencia entre la pertinencia de invitar a la persona a respirar o a no a respirar, a levantarse y pegar brincos para conectarse, pero al final tiene que ver, como lo dice Andalú, también con el viaje personal que cada uno de nosotros hacemos. Y aquí, Cris, yo quisiera ahora preguntarte, entonces, digamos, más allá de que vamos a seguirte molestando y tener un espacio abierto de debate al respecto, eh, ¿qué es aquello que tú dirías que vale la pena que nos llevemos entre pecho y espalda, corazón y cabeza, asociado con esto que está sucediendo, eso que es más esencial que el cambio, apelando al tema de lo esencial? Capaz, las modificaciones invitan a pensar en implicaciones para las escuelas, para las acreditaciones, para la profesión, para la manera de ganar la plata y eso lo que fuera, pero en términos esenciales, ¿cuál es la invitación que tú nos harías como consecuencia de esto que está sucediendo en los cambios de las competencias? Implicaciones para nosotros como coaches. bueno, ya que ha salido tanto el tema, os comparto aquí un link para tener acceso a las metacompetencias así de forma gratuita. Y así veréis las que hay. Y quizá para mí ese es el principal tema clave. Dejo de compartir, ¿eh? Si queréis, luego ya lo volveré a poner. Am, para mí la moraleja del tema es crecer como seres humanos antes de ser coaches o en el proceso de ser coaches. Como decíais antes, ¿no? Y es una frase que yo suelo decir, no podemos acompañar más lejos de hasta donde nosotros hayamos llegado. Obviamente hay clientes para todo el mundo recibe el cliente, que le necesita y el cliente al que pueda acompañar. Por lo tanto, volvemos a la ética de derivar allí donde no puedo llegar, donde se me escapa, donde lo que sea psicoterapia o sea porque soy una CC y me llega un caso para un MCC, tanto da. Pero si queremos ser profesionales, ir hacia la maestría, que no MCC, sino hacia la maestría, como otras profesiones de ayuda, creo que lo principal es nuestro crecimiento personal. Y eso es con lo que me quedo de los cambios.
de la 2, en la 7 cómo hacemos esto, ¿eh? Dónde más podemos poner foco para evocar conciencia y los matices que hay en otras competencias que también van a afinar la escucha, la presencia, y eso implica trabajo personal, eso no surge solo porque me conozca los indicadores, surge de forma, o sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la formación, sinceramente, ¿eh? Luego ya cuando llega el mentoring en la parte final es otra historia, pero durante todo el proceso, casi, ¿eh? Que las competencias nos dan igual. Porque si tú estás bien colocado, obviamente entendiendo el rol de coach, ¿no? Ujú. Si tú estás bien colocado, las competencias van a salir prácticamente solas. Pero si estás mal colocado, entonces vas a tener que hacer un esfuerzo porque se te va a ir la escucha, se te va a ir la presencia, se te va a ir el consejo, te van a pasar un montón de cosas. ¿M? Así que para mí la raíz está ahí. No sé qué opináis. Perfecto. Sí, Acá el chat está con muchos mensajes, las personas agradeciéndote precisamente por este espacio. Dice Bernardita, rescato el foco que se pone al bienestar del coach, sumado a la supervisión, dado que es mucha responsabilidad acompañar un coachee. María Fajardo agradece a Francisco y a Cris por abrir este espacio muy poderoso. Y eh, recalca la importancia del foco en la competencia 2. Como mentores y supervisores, considero que tenemos una responsabilidad en profundizar allí. Y del resto, como te digo, estallado el chat, dando gracias por este espacio y claramente haciendo conciencia de que es para seguirlo, eh, digamos, como seguir ahondando, ¿no? En él. sí, Así es. qué Acabamos de lindo, ¿no? empezar. Qué lindo, ¿no? De verdad, Gracias, Cris. muy agradecido a cada una de las personas que nos han acompañado, agradecido a los miembros de nuestro equipo de junta directiva subidos aquí en la acción. Tenemos a Ana María Arbeláez, tenemos a Lilian Mora, por ahí andaba nuestro querido Juan Orrego, nuestra presidenta Liliana, aquí metidos en el mambo y muchas personas muy queridas que nos han acompañado. Gracias, Fernando, siempre es chévere tener tus comentarios que evocan, que evocan, provocan, elicitan la palabra que querramos usar, ¿verdad? Y nos traen la riqueza de las diferencias lingüísticas también, ¿verdad? Cómo hace diferencia y la mirada desde otros lugares. Gracias también a Alfonso, que le conozco por referencias de sus estancias en Costa Rica, ¿verdad? Así que de verdad muchas gracias. Y obviamente a Cris, gracias por tu tremenda generosidad. La verdad es que eh, yo no puedo evitar conmoverme cuando las personas se entregan. Y se entregan porque sí, se entregan porque no les cuesta entregarse, se entregan porque les nace y quieren compartirlo y llevarlo y resulta natural. Así que gracias también por modelar en la competencia 2 en esta entrega, ¿verdad? Porque cuando nos has compartido tu wisdom, tu knowledge, no ha sido desde un lugar, vean hijos, así es, muchachos, así es la cosa, no. Lo has hecho desde una entrega modelándolo y eso se lleva aquí y se guarda aquí. Así que espero que no sea la última ocasión que hablamos de esto y agradecido a cada una de las personas por su presencia, por estar y a ti por tu entrega. Muchas gracias. Gracias a vosotros y feliz de compartir. Gracias, Cris, gracias a todos. Hasta pronto a todos y muchas gracias. Gracias. Un comentario solo. Fijaos, Sí, Elena dice, según tengo entendido, si se cambiara a las 7, conocimiento por intuición. Pues no sabemos, ¿eh? No lo cojamos esto ujú, como como definitivo. excelente. Perfecto. Muy bien, gracias. Hasta luego. Muchas Un gracias. abrazo Chao, al chao. corazón a todos, chao. Chao.